revisión que hemos hecho de la normativa peruana existente respecto del derecho a la consulta previa, ¿usted considera que este derecho a la consulta previa es aplicado en nuestro país eficazmente? Ya, gracias por la pregunta en sí. Si funciona o no funciona la consulta previa en nuestro país, tenemos que reflexionar un poquito más. Primero, se está llevando a cabo este proceso de consultas previas, las consultas previas que están materializándose en estos momentos. Son por determinados temas, a veces son diferentes a los vinculados a los conflictos sociales más conocidos. ¿No? Por ejemplo, la aceptación de un parque nacional, ¿no? El reconocimiento de un parque nacional que reclaman las poblaciones originarias. Ya, y se realiza una consulta previa cuando yo creo que no es necesario hay una consulta, si la población lo está pidiendo, la población originaria. Desde ahí no es necesario. Donde es necesario es en esos espacios donde hay mucho conflicto. Allí todavía no hay acuerdos objetivos. ¿Ya? Entonces, no funciona. En esos espacios no funciona. Entonces, esto es un proceso por hacer. ¿Cómo se podría hacer? Esa es otra pregunta. ¿Ya? Pero entonces, si ha estado funcionando o no, de acuerdo, inclusive vinculado a la ley y a su reglamento, con todo el esfuerzo que han estado otorgando los funcionarios de los ministerios respectivos del Estado, a pesar de todo el esfuerzo, ¿sí? Hay muchas limitaciones para que opere, para que funcione. ¿Sí? Ahora, si me preguntas, ¿cuál es la razón por la cual no opera? Entonces, tenemos que ir a estudiar cada caso. Pero en general, yo creo, esa es mi apreciación de todos estos años que he ido siguiendo estos conflictos sociales y he tratado de entenderlos, es que hay dos choques de derechos. Son dos culturas legales diferentes. Es lo que no entendemos. Es muy difícil que nuestras autoridades entiendan ello. Es una cultura legal muy vinculada a lo que conocemos la familia o tradición jurídica del derecho civil, que es europeo de origen, que lo trajeron los españoles y ha continuado en la República. ¿Ya? Esa es la familia o tradición jurídica que estudiamos en las facultades de Derecho. Pero por otro lado, existe otra cultura legal, es la cultura legal de las poblaciones originarias. Es otra manera de pensar el derecho. Eso es lo que no entendemos. Es muy difícil para nuestros gobernantes. Los actuales gobernantes inclusive no comprenden cómo es este derecho. Creen que la política puede manejar todo. No, es así, produce un caos, va a producir un mayor caos. Hay que comprender que allí hay otra racionalidad, cómo se entienden las normas, los principios, los procesos, los procedimientos. También hay otra manera, cómo se entienden los conflictos. Los conflictos son diferentes desde las poblaciones originarias, ¿no? Cómo se establecen procedimientos para esos conflictos o procesos. ¿Cómo es que intervienen los órganos de resolución? ¿Cómo es que llegan los acuerdos o decisiones finales? ¿Sí? ¿Y cómo se ejecutan los acuerdos? Esa es otra manera de ver los procesos en estas comunidades. Y eso no lo comprendemos. No lo comprenden nuestros jueces, las juezas, nuestros magistrados, magistradas, los fiscales, la fiscal. No lo comprenden. Necesitamos estudiar ese derecho. ¿Ya? Esa otra justicia es diferente. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a... Tenemos que acercarnos un poco más. Entonces, ahí está la razón, creo yo, del fracaso. Yo creo que esto tiene un contexto todavía adverso, no se ha superado. Mientras que no estemos formados en el derecho de esta otra familia o tradición jurídica de las poblaciones originarias, va a ser difícil articular, ¿sí? Y hacer posible acuerdos sobre estos conflictos muy fuertes que hay, ¿no? Para ponerle un fin o para por lo menos asegurar la continuidad de un proyecto de desarrollo o un proyecto de inversión. Ahí está, creo, la clave. Si comprendemos ambos derechos, van a haber muchísimas soluciones. Teniendo en cuenta también que las actividades extractivas aportan mucho a la economía del país, sin embargo, suelen causar graves daños ambientales, los cuales generan muchos conflictos medioambientales y de hecho lo hemos podido ver a lo largo de los años. ¿Cuál, dentro, claro, del derecho a la consulta previa, cuál sería la postura que tiene que asumir
el Estado respecto a los pueblos indígenas en este caso? Bueno, es una obligación, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, pero no solamente el convenio, yo diría la Constitución nuestra es mucho más importante y valiosa respecto a derechos de las poblaciones originarias. Entonces, el Estado peruano, el gobierno central, cual fuere, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, cual fuere el gobierno, tiene que respetar a estas poblaciones originarias en su autonomía. No puede controlarlas, no debe controlarlas. Es una alienación en términos de los políticos querer controlarlas y es una infracción de la Constitución y de las normas internacionales. Entonces son poblaciones que han nacido autónomas antes del Estado, fueron sometidos en la época del coloniaje y han continuado sometidas en este periodo de república. Entonces tiene que haber alguna posibilidad de comprensión del Estado, protegerlas. Ahora, si ocurriese en algún proyecto de inversión o en alguna decisión del gobierno daños materiales, el Estado tiene que reparar, ¿ya? Porque es su consentimiento del Estado, de las autoridades del gobierno central, las que están produciendo ese daño. Ellos son los primeros responsables. O sea, las comunidades los pueden denunciarlos internacionalmente, pueden denunciarlos a nivel local, nacional, y deben ser sancionadas las personas que producen el daño. Lamentablemente eso no ocurre en el país. Ese es otro tema. Pero las poblaciones tienen todo el derecho, inclusive, esa es mi opinión, ¿sí?, de aplicar su justicia para resolver esos conflictos. Tienen el artículo 149 de la Constitución Política que les reconoce, lleva a reconocer su propia función jurisdiccional. Sus autoridades comunales, autoridades de las rondas campesinas inclusive, que brindan un apoyo a estas comunidades campesinas, comunidades nativas, a estas poblaciones originarias, o si se identificasen como población originaria, tienen todo el derecho de aplicar su función jurisdiccional para frenar estos conflictos que le producen mucho daño. Ustedes no nos imaginamos nosotros qué cosa es vivir con un conflicto, una amenaza permanente. Claro, el que representa una empresa privada no vive en el lugar, vive en otra parte, no siente los daños. Entonces no se da cuenta lo que está produciendo contra estas poblaciones originarias. Hay que estar en el lugar y en el papel de ellos para entender cómo es el daño y cómo vive la población constantemente con la amenaza, con el rencor, con la rabia, con el odio. Eso debe terminar. Eso todavía no se aprecia como una posibilidad, pero eso es lo que no entendemos. Si nosotros viviésemos en el lugar con la amenaza, por ejemplo, de la contaminación del río o de los bosques o del territorio comunal, del lago que está cerca a nuestro territorio comunal, del agua donde crece el yacho que alimenta al ganado, si nosotros sintiésemos los efectos que produce esa contaminación, vamos a vivir o vamos a buscar resolver el conflicto en sí. Vamos a vivir el conflicto y vamos a tratar recién de evitarlo. Mientras que no lo sintamos, porque nosotros vivimos en Lima, o vivimos en Canadá, o vivimos en Europa, en Norteamérica en general, vivimos en Australia. Entonces, y manejamos todos estos capitales que producen estos conflictos. Entonces, mientras que no sintamos los daños, va a ser muy difícil comprender, porque eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay muchos daños ambientales que se producen en las poblaciones originarias. Yo no creo que se van a reparar en el corto tiempo, pero sí se puede iniciar un nuevo proceso. El nuevo proceso es respetar a estas comunidades y no producir el daño a su ambiente, ¿no? Es todo un reto, por lo menos desde ahora, y todos los casos anteriores comenzar a controlarlos, ¿no? Y comenzar a sancionar todas esas personas, empresas que han cometido daños, deben ser sancionadas y deben reparar los daños que están produciendo. Inclusive hay mineros informales en las partes altas que están produciendo daño y que contaminan el río, y el río baja a las comunidades que están en la parte baja, ¿sí? El río baja y contamina la parte de abajo, no la de arriba.
Entonces, esos mineros informales, inclusive, deben ser procesados. Entonces, son los que menos son investigados. ¿Por qué? Porque supuestamente no tienen formalidad. No, ahí hay mejores condiciones para que el Estado, que quiere dar ejemplo, pues se haga presente. Igual ocurre en la Amazonía. En la Amazonía hay un amplio sector de contaminación causándole daño a todas las comunidades amazónicas aledañas. ¿Y qué hace el Estado? Ha estado controlando en parte, pero el fenómeno continúa. No puede controlar supuestamente el derecho privado de concesión, pero si el derecho privado de concesión le favorece primero a la comunidad, no le favorece a empresas privadas. Entonces, hay muchas maneras como se puede controlar el derecho otorgado por el Estado, que está causando daño a estas poblaciones originales, ¿no? Entonces, empecemos por ello. Sí, y desde ahora pongamos el freno para el futuro, pero revisemos el pasado. Eso es muy importante para conseguir paz, tranquilidad en estas poblaciones originales y yo diría en el país. Si las comunidades campesinas podrían ser sujetos del derecho a la consulta previa. Absolutamente. Las comunidades campesinas, las comunidades nativas son denominaciones que hemos dado aquí en nuestro país. Antes le llamaban comunidades indígenas, ¿sí? Y ha ido cambiando con las constituciones. La constitución del 79 le hizo un cambio de nombre y ha continuado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Velasco Alvarado, un militar que decidió hacer un cambio radical, por más que fue un golpe militar, ¿sí? A favor de estas poblaciones sobre todo, ¿sí? O de grupos sociales más vulnerables, se le ocurrió también otro nombre. Yo creo que ninguno de esos nombres son los más adecuados, ¿no? Pero ya lo tenemos así y no vamos a tratar de corregir esta denominación si hay otras prioridades, como el tema de los conflictos. Hay que evitar los conflictos, hay que concentrarnos en los conflictos. La denominación comunidad campesina, comunidad nativa, que a mí en lo particular no me agrada, hay que llamarlos mejor pueblos originarios, ese es un término más apropiado, o First Nation, como lo llaman los canadienses, que son primeras naciones, esos son términos yo creo más próximos. Entonces, la denominación comunidad campesina o comunidad nativa se incluye dentro del artículo 1 del convenio 169 de la OIT. El artículo 169 de la OIT, en su artículo 1, regula cuáles son las comunidades o los pueblos indígenas o tribales que el Estado está obligado a proteger, a cumplir con las obligaciones que regula el convenio para con estas poblaciones. Entonces, allí se regula características objetivas y características subjetivas. Las características objetivas tienen que ver con su identidad en el pasado, sus vestimentas, su relación con la tierra, sus costumbres, sus prácticas, etcétera, que podemos verlas, sentirlas, estando con ellos. Y la característica subjetiva es la identidad que ellos deciden. Eso es lo más interesante. Si yo, porque desciendo también de población originaria, yo soy parte quechua, mi madre, mi padre, yo he estudiado más a los amigos aymaras, pero mi pasado es parte quechua, soy una mezcla de los españoles con los quechuas, como son la mayoría de la población peruana, ¿sí? Entonces, pero si yo me siento más identificado con la población originaria quechua, de donde provinieron mis padres, ¿no? Mi madre y mi padre son de Huancavelica, Huancayo, esa zona central andina que los incas expandieron en su territorio al conquistar nuevos territorios y introdujeron su cultura quechua. Bueno, allí permaneció, a pesar de que hubo otra cultura previa. Entonces, si yo me sintiera identificado con esta cultura, y así lo he hecho en parte, porque necesariamente no puedo dejar de reconocer ello, yo puedo decir que soy quechua y que o sea, en una relación con mi comunidad, con esta población originaria de donde están conectados mis padres, yo puedo decir que puedo pertenecer a ella y yo me siento identificado con ellos y puedo exigir el cumplimiento del convenio 169 de la OIT a favor de esta población con la que yo me siento identificado, ¿ya? Igual ocurre con la población aymara. Después de mi trabajo de campo del año 88 y he continuado en años siguientes hasta el año 2019, que la pandemia me ha limitado
volver a visitar a los amigos aymaras. Y yo con ellos tengo una relación muy cercana y me siento muy identificados al extremo de que ellas me han reconocido de una u otra manera como parte de su comunidad. Entonces, si yo me siento parte de la comunidad aymara, yo puedo invocar también el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Ese es el elemento subjetivo. Mi identidad manda. ¿Y eso por qué? Porque estamos en un territorio que fue conquistado y luego fue colonia. Y entonces, y el proceso de liberación de ese coloniaje, ese virreinato que existió en el pasado, hasta ahora no termina. 200 años después de proclamada la independencia, una independencia de los criollos, no se alcanza la independencia de estos pueblos. Entonces, estos pueblos requieren una atención especial para evitar que conflictos posteriores. Si queremos integrar el país, tenemos que comprender esta diversidad y tratar de aceptarla. Y aceptarla significa convivir con ella, ¿ya? Y para esa convivencia es necesario que nos reconozcamos en estas características objetivas y subjetivas, muy, muy importante, ¿ya? Y el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política regula lo que es el derecho a la identidad étnica y cultural. Con ese artículo constitucional se complementa todo lo que estoy tratando también de explicar. Empezando un nuevo gobierno, a su opinión, ¿cuál cree que será la postura respecto a los pueblos indígenas, respecto al derecho a la consulta previa en este bicentenario? El gobierno actual, ¿no? Es un gobierno particular. Hay que reconocer que después de un largo proceso histórico, pareciera que se trata de un gobierno diferente a los anteriores, ¿no? Estoy refiriéndome a los anteriores en el sentido de que quieren un cambio fuerte, radical, de un país que busque integrar todas sus diferencias. Por lo menos eso lo he escuchado del mensaje presidencial. Pero respecto también a estas comunidades originarias, estos pueblos originarios y los conflictos sociales, han planteado algo interesante que resulta ser ya no la licencia social como requisito previo, indispensable, antes de entregar un derecho real de concesión, como ha hecho un contrato ley, por ejemplo, de los que yo comentaba al inicio, a favor de una empresa transnacional o de una empresa nacional, sino ahora lo que sustentan es lo que se llama una rentabilidad social. O sea, si el proyecto no genera rentabilidad en este espacio donde están las comunidades originarias, el proyecto no va. Esa es la idea que escuchó del discurso presidencial y que parece que los ministerios van a estar en tal dirección. ¿Cuán efectivo puede ser? Yo tengo mis dudas. Tengo muchas dudas, sobre todo en los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el país, tratando de incorporar a las rondas campesinas dentro del espacio urbano para un control de la delincuencia. Me parece genial la idea, porque eso es un pedido de hace muchos años, no respecto a las rondas exclusivamente, sino a las comunidades en general, ¿no? Que la cultura de las comunidades originarias deben expandirse a la zona urbana, donde más bien se ha copiado otras culturas, y nos olvidamos de la cultura nuestra, de las culturas nuestras, porque son muchas culturas nuestras. Entonces ahí lo que necesitamos es recuperar nuestras culturas anteriores. Entonces ahí todo un reto. Pero este deseo de hace muchos años de las personas que conocemos estos temas, o algo de estos temas, se está materializando a partir de un partido político y de decisiones políticas, más que de decisiones gubernamentales. Esa es la diferencia. Entonces, no se requieren decisiones políticas, porque lo político son intereses del partido, desde un partido que está en el gobierno. Entonces, el gobierno en sí es diferente a las decisiones del partido. Esa es mi apreciación. Entonces, sus intereses partidarios parece ser que quieren ciertamente prolongarse en la gestión, lo cual es legítimo. Todos los partidos políticos quieren prolongarse en su gestión, trascender, me parece legítimo, pero no lo pueden hacer manipulando a la población.
O sea, las poblaciones originarias en principio son autónomas. No se puede interferir políticamente. Gubernamentalmente hay que trabajar con ellas. Políticamente también se puede trabajar con ellas, pero no es el sentido principal de estos grupos, de estas poblaciones, de estos grupos sociales. Estos grupos sociales, estas poblaciones originarias tienen otra manera de pensar también lo político. Tienen otra manera de pensar el poder. Y eso es lo que hay que comprender. Cuando hablamos del derecho, el derecho es otra cultura legal. Sí, estamos hablando de otra manera de pensar, pero ¿de dónde viene esa manera de pensar? De otras condiciones sociales, económicas, culturales, históricas. Son otras condiciones que identifican a estas poblaciones. Y entonces lo político está dentro de esas condiciones sociales, económicas, culturales, históricas. Entonces, lo político es de otra manera. Ejemplo, solamente para mencionar un ejemplo de lo que yo aprendí estando con estas comunidades, ¿no? Es el otro derecho que a mí me gustó mucho vivir como experiencia. Es mi segunda universidad, haber compartido con estas comunidades y comprender su derecho. Luego de haber estado en la Universidad de Lima, en una universidad limeña, ¿sí? Donde hay todo el centro cultural del país, ¿no? Conectado con el exterior. ¿Sí? Mi primera universidad aquí, la Universidad Católica, y conectada en parte con la Universidad de San Marcos, fue complementada con mi segunda universidad, que son de estas poblaciones originarias. Y allí aprendí muchas cosas, y una solamente vinculada en términos políticos, es algo bastante simple: la rotación de los cargos. Ese es un elemento que a mí me impactó muchísimo. Los comuneros no quieren estar más de 2 años en los cargos, en este caso el cuerpo directivo. Y si son tenientes, gobernadores, 1 año, y ahora lo han fraccionado a medio año. ¿Por qué? Porque todos deben rotar los cargos, todos deben estar en condiciones de asumir las obligaciones, más que derechos, las obligaciones en cada comunidad. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque no se asumen privilegios, se asumen obligaciones. O sea, si yo me siento identificado con mi comunidad o con mi país, yo asumo la responsabilidad de dirigirla con obligaciones, no con privilegios. Ejemplo, no gano un sueldo mayor, no gano el doble, el triple de remuneración, o 10 veces más de lo que gana el trabajador que ingresa a la misma institución. O sea, no puede concebirse ello. En la comunidad, la autoridad asume obligaciones y significa más gastos. Por eso, cuando termina su mandato, no quiere continuar. Se acaba su función y tiene que entrar otro u otra. Ese es un tema muy interesantísimo que no se ve en el actual gobierno. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva a futuro? Si es que no se comprende a estas poblaciones originarias y se está pensando en términos formales en una rentabilidad social o una licencia social, como ha sido antes, en cualquiera de ellos, si no se comprende a estas comunidades, la rentabilidad social o la licencia social no va a ser exitosa. Entonces, los conflictos van a continuar, ¿no? Y el conflicto ya no va a ser con la empresa transnacional, seguro va a ser con el gobierno central. Y eso es mucho más, no diría más peligroso, ¿sí? Pero puede ser más afectivo. ¿Por qué? Porque quienes están en el gobierno pueden ser de la misma comunidad. Y entonces va a ser un conflicto más interno, que es como ocurre hoy día. La empresa es normalmente una empresa ajena, transnacional, y los que representan a la empresa también son ajenos. Entonces ahí se produce lo que yo más denomino un conflicto transcomunal. Pero lo que puede ocurrir en el actual momento es un conflicto más intercomunal. Y entonces eso puede ser más doloroso. Correcto. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista en nombre de Parthenon y Foro Académico. De nuevo, le reitero. Sí, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto de poder conversar y, si es posible, debatir